Bueno, entonces bienvenidos. Esto es una iniciativa, digamos, ciudadana. Se reúnen tres colectivos, tres grupos de personas que están interesados en comprender un poco más los desafíos del medio ambiente de cara, digamos, al posacuerdo, a la paz, a la construcción de sociedades hacia el futuro. Bueno, no, pues yo iría un poquito más hacia la pregunta de qué puede pasar y como hacia dónde vamos, digamos, en el sentido mucho más de lo local que de lo regional, aun cuando, para retomar lo de Manuel, nosotros en el Consejo Nacional de Planeación, una de las observaciones que le hacíamos a Planeación Nacional era la necesidad de que Colombia tuviera un ahorro neto ajustado superior al que tenía, porque digamos que en términos de las mediciones del Banco Mundial, el ahorro neto ajustado es el ahorro neto, digamos, en la manera tradicional como se mide, menos la degradación ambiental y los costos de la degradación ambiental y más la inversión en educación. Y Colombia en esa medición tiene uno de los peores récords de América Latina, precisamente, y menos las rentas de los recursos naturales no renovables que se extraen, o sea, porque buena parte de lo que se ahorra es sencillamente la renta de los recursos que se extraen. Y los recursos que se extraen, pues básicamente son la monetización de un capital natural, digámoslo así, que está allí, que representa una posibilidad de apropiación de valor y que lo que hacemos es, en la medida en que los traemos, pues es sacar recursos de una cuenta de ahorro, digámoslo así, ¿no? Entonces, Colombia, en términos del ahorro neto ajustado, era el segundo país con el menor nivel de ahorro neto ajustado de América Latina, lo cual quería decir que efectivamente toda la economía colombiana estaba basada pues en el extractivismo y en digamos, en un crecimiento económico que se fundamentaba básicamente en sacar recursos de la cuentica de ahorros que eran los recursos naturales no renovables. Pero claro, eso también quiere decir que los recursos naturales no renovables sí tienen un valor en el mercado y que por lo tanto la propuesta del no a la minería en términos absolutos yo pienso que es un hecho pendular. Es decir, en la medida en que el código minero negó todos los intereses distintos a los de la minería y supuso que todo tendría que supeditarse a la minería, pues generó el hecho pendular de la negación total de la minería, lo cual, si uno mira, digamos, los países que tienen los mejores indicadores hoy de desarrollo sostenible son países mineros, Noruega, Suecia y Finlandia. O sea, esos tres países hoy con los mejores indicadores de sostenibilidad en el mundo, incluyendo los de educación, tienen que ver con haber hecho un uso de sus recursos mineros, pero obviamente con ciertos criterios que permitían, de una parte, la formación de capital humano y fundamentalmente la transparencia en la manera como se utilizaban los recursos que provenían como excedentes de la minería. Entonces, desde luego, ahí surge una pregunta que está por resolverse y es si realmente el péndulo debe parar donde está, en el sentido del no a la minería en términos absolutos, o si efectivamente tenemos que llegar a un punto de equilibrio donde la minería en unos casos sí y en otros casos no, pero no necesariamente quiere decir que la minería no deba ser. Lo que pasa es que tiene que tener implicaciones en términos de generar procesos sostenibles, que quiere decir invertir. Digamos, bueno, no vale la pena explayarse ahora en ese sentido, pero digamos, las políticas que al respecto tuvieron Suecia, Finlandia y Noruega fueron distintas, hicieron énfasis diferentes, pero lograron resultados de alguna manera más o menos similares respecto a cómo invertir los excedentes de la minería en temas de desarrollo tecnológico, en temas de innovación en procesos productivos sostenibles, porque la minería obviamente no es sostenible, la minería es un proceso por definición insostenible, porque es el agotamiento de un recurso natural no renovable, o sea que la posibilidad de la utilización permanente de ese recurso pues es sencillamente inexistente, digámoslo así. Pero bueno, digamos ya yendo un poco más hacia los temas locales, yo diría que, bueno, primero pues aclarar un poco, porque ahora también me hacían la pregunta yo, digamos, en este momento estoy haciendo una consultoría con recursos de Noruega para la CICIBI y a través del Consejo Nacional de Reintegración para mirar, digamos, como asesor de las FARC, fundamentalmente los temas ambientales en la implementación de los acuerdos. Y eso tiene que ver, digamos, con ver cómo se han ido estructurando los decretos leyes que ya salieron, cómo salieron y por qué, y luego mirar la reglamentación de algunos de ellos y de otros que están en proceso y que se van a llevar al Congreso. Desde ahí yo quisiera decir que, bueno, primero pues obviamente no es que esté hablando yo a nombre de las FARC, en el sentido en que eso igual se hizo muy
explícito cuando hicimos el convenio con ellos, en el sentido en que, pues cuando me invitaron a esa consultoría, les dije, hombre, primero pues quiero decirles que no necesariamente las opiniones mías van a coincidir con las de ustedes, ¿no? Es decir, ellos me dijeron, hombre, pues en parte eso es lo que queremos, oír a alguien que tenga unos criterios no necesariamente que reproduzcan el nuestro, sino que de alguna manera pues lo interactúen con nuestros procesos y nuestros intereses. Y ahí yo les decía, hombre, mire, yo quiero explicarles un caso en el cual un concepto técnico que nosotros dimos se desvirtuó políticamente y tuvo una plena racionalidad en términos de cómo se desvirtuó, pero desde el punto de vista de la propuesta nuestra, pues fue una sorpresa total, en el sentido, y eso tuvo que ver con la sustracción de la reserva forestal allá del medio y bajo Caguán, donde en ese tiempo, pues Iván Márquez no era el comandante de ese frente, él era como el tercero en ese lugar, y nosotros, por encomienda de Margarita Marino Botero, que en ese momento era la gerente de Linderena, pues ustedes recordarán que Belisario estaba haciendo el proceso de paz con las FARC, y de pronto Margarita llegó y me llamó y me dijo, oiga Juan Pablo, mire, el presidente me acaba de dar una orden, nosotros debemos sustraer una parte de la reserva forestal del medio y bajo Caguán, eso es incuestionable, pero el cómo y en qué magnitud, en qué condiciones, eso es lo que nosotros tenemos que definir. Entonces pues yo quiero que usted se encargue de eso, seleccione un grupo de gente aquí en Linderena y vayan a ver cómo negocian eso. Esa negociación, para hacerlo más o menos breve, terminó en que al final anduvimos con Iván Márquez durante más o menos un mes y medio, presentando lo que era, digámoslo así, la transformación en términos de lenguaje de una propuesta de la UICN de Ordenamiento Ambiental Territorial que acaba de salir en el año 85, sobre cómo hacer, digamos, una sustracción que iría a tener una sustracción, digamos, puntual para las unidades agrícolas familiares, y luego una asignación de tierras a las juntas de acción comunal para un manejo, digamos, sostenible de los recursos del bosque, incluyendo cacería, pesca, extracción de maderas, etc. Y bueno, llegamos a un acuerdo de cómo íbamos a hacer la sustracción en 365.000 hectáreas, y lo discutimos con Iván y todas esas cosas, y el tipo estuvo muy de acuerdo. Incluso empezamos a hacer, digamos, un recorrido por las diferentes juntas de acción comunal del medio bajo Caguán presentando la propuesta y tal. Y al principio pues yo hacía la presentación, pero luego Iván la complementaba, al final casi la hacía él, que era realmente una propuesta, digamos, de ordenamiento ambiental territorial pensando en el uso sostenible de la oferta natural en esos lugares. Y resulta que cuando fuimos a hacer la presentación global, que ya era pues la primera vez en que oficialmente pues iba un delegado del gobierno de Colombia, me acuerdo que inclusive Iván me dijo, oiga Juan Pablo, van a ir los miembros de la Junta de Acción Comunal, entonces ¿cuántas personas por junta cree usted que deberían ir? Yo había sido por ahí presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio El Codito, y yo le dije, no, pues presidente, vicepresidente y fiscal. Entonces dijo, bueno, entonces van a ir 1.500 personas. Y llegaron a reuniones del Caguán 1.500 personas. Y empezamos nosotros a hacer una propuesta que, bueno, ahí el comandante era un señor que le decían el abuelo Suárez, que además cuando nosotros bajamos en la lancha con él, un tipo perfectamente informado, compañero de Marulanda, pues desde el descenso pues a los llanos y todo. Y cuando empezamos a hacer la presentación, que ya estaba acordada con Iván, de pronto yo hice la presentación diciendo que claro, que había que hacer una sustracción, digamos, caso a caso para las unidades agrícolas familiares, y luego una asignación de tierras a las juntas de acción comunal. Y ahí me interrumpe el abuelo y me dice, no, el Linderena era una mula muerta en el camino de la paz. Y yo decía, bueno, pues ¿cómo hacían? Si no, eso, ¿cómo se le ocurre a usted que el campesino tiene que irse a arrodillar pues frente al Estado para tener una titulación? Eso no puede ser, esa no es la propuesta que nosotros queremos. El Linderena siempre se ha opuesto pues a la autonomía de las comunidades locales, y la cosa se paró ahí. Y claro, obviamente pues que pues yo me senté, ¿qué más? ¿Qué año fue hoy? Eso fue en el año 86. Yo me senté sorprendido y fui y le dije a Iván, pero ¿cómo así? Pues si nosotros habíamos conversado esto y todos estábamos de acuerdo. Dijo, no sé, habrá que preguntarle al abuelo. Le pedimos una cita al abuelo a través de la compañera del abuelo que nos sirvió de interlocutor para hablar con él, y a los 15 días él nos dio la cita allá en Florencia. Y él decía, mire, es que usted se equivoca cuando pretende que el campesino uno a uno tenga que arrodillarse frente al Estado para pedir una titulación. Eso no tiene políticamente ningún sustento. Para nosotros, esto tiene sustento en la medida en que la negociación es del gobierno con las FARC, y luego nosotros somos los que negociamos con el campesino. Entonces yo le digo, hombre, pues eso sí, naturalmente significa un cambio de la legislación, porque naturalmente la titulación, pues por ahora no se hace así.
Pero bueno, conclusión, el hecho es que después él escribió un artículo muy bueno en la UP, en el periódico La UP de ese tiempo, que se llamaba La ecología, un asunto de masas. Pero, y yo le decía ahora pues a Jairo Quintana y a ellos, le decía, mire, lo mismo nos puede pasar ahora otra vez, ¿no? O sea, es muy probable que muchas de las propuestas que uno lleve, pues no tengan lógica dentro de la política. O sea que tenemos que estar previendo que de ninguna manera yo voy a hablar a nombre de ustedes, porque muy seguramente varias de las propuestas que yo haga van a ser no necesariamente coincidentes en términos políticos con lo que ustedes quieren plantear. Pero bueno, ahí echamos para adelante con eso y en esos términos, por eso sencillamente para aclarar que no quiere decir que yo esté conversando respecto a lo que las FARC estén decidiendo hacer, digamos, dentro del acuerdo, solamente lo que puedo conocer dentro de la propuesta, digamos, de estar revisando con ellos los documentos. Ahora, ¿qué ha pasado? Yo lo que podría decir es que efectivamente lo que uno ve es que hay una gran receptividad, digamos, de parte de ellos a muchas de las propuestas que nosotros hemos hecho. De hecho, digamos, los decretos que fueron sancionados en mayo tenían unos elementos que no fueron retomados finalmente, pero que fueron presentados por ellos en las mesas de negociación y donde uno diría que realmente la aproximación ambiental de las FARC, por lo menos de los que han sido los interlocutores nuestros, es muy válida, digamos, muy completa y generaría gran confianza respecto a cómo piensan ellos en ciertos temas manejar la relación, digamos, con el proceso de ocupación y de planeación. De hecho, digamos, después de que salieron esos decretos en los cuales se perdió mucho de lo que habíamos hecho, o sea, muchas de las cosas que habíamos propuesto no salieron, y no salieron porque, pues, como se acababan las facultades extraordinarias, el gobierno resolvió, digamos, ajustarlo a lo que ellos consideraban que era lo que estaba acordado y que no tenía discusión, en lo que tenían dudas, sencillamente no lo metieron, y está ahora por discutirse en la parte de la reglamentación qué se logre meter y qué no. Pienso que lo que se logre negociar en la reglamentación pues va a influir mucho en los impactos ambientales que tenga la aplicación de esos 3 decretos, que es el de el acceso a la tierra, el de los planes de desarrollo con enfoque territorial y el de pago de servicios ambientales. Las rentas de los recursos naturales no renovables que se extraen, o sea, porque buena parte de lo que se ahorra es sencillamente la renta de los recursos que se extraen, y los recursos que se extraen pues básicamente son la monetización de un capital natural, digámoslo así, que está allí, que representa una posibilidad de apropiación de valor, y que lo que hacemos es, en la medida en que los traemos, pues es sacar recursos de una cuenta de ahorro, digámoslo así, ¿no? Entonces, Colombia, en términos del ahorro neto ajustado, en términos de las mediciones del Banco Mundial, el ahorro neto ajustado es el ahorro neto, digamos, en la manera tradicional como se mide, menos la degradación ambiental y los costos de la degradación ambiental, y más la inversión en educación. Y Colombia en esa medición tiene uno de los peores récords de América Latina, precisamente. Y menos los... Bueno, entonces bienvenidos. Esto es una iniciativa, digamos, ciudadana. Se reúnen 3 colectivos, 3 grupos de personas que están interesados en comprender un poco más los desafíos del medio ambiente de cara, digamos, al posacuerdo, a la paz, a la construcción de sociedades hacia el futuro. Era el segundo país con el menor nivel de ahorro neto ajustado de América Latina, lo cual quería decir que efectivamente toda la economía colombiana estaba basada pues en el extractivismo y en un crecimiento económico que se fundamentaba básicamente en sacar recursos de la cuentica de ahorros, que eran los recursos naturales no renovables. Pero claro, eso también quiere decir que los recursos naturales no renovables sí tienen un valor en el mercado. Bueno, no, yo iría un poquito más hacia la pregunta de qué puede pasar y como hacia dónde vamos, digamos, en el sentido mucho más de lo local que de lo regional, aun cuando, para retomar lo de Manuel, nosotros en el Consejo Nacional de Planeación, una de las observaciones que le hacíamos a Planeación Nacional era la necesidad de que Colombia tuviera un ahorro neto ajustado superior al que tenía, porque digamos que